El libro de Job, lección 8, sangre inocente. El propósito de la lección de esta semana es que hay una diferencia entre los que estudian el tema del sufrimiento sin Dios en la ecuación y los que incluyen a Dios al hacerlo. La lección la dividiremos en tres partes. La primera, sufrimiento causado por un enemigo. La segunda, sufrimiento por causa del pecado. Y la tercera, sufrimiento por fidelidad. Frecuencia cristiana. Es cierto que el problema del sufrimiento y del dolor es más difícil si creemos en la existencia de Dios, por los problemas que su existencia plantea respecto del mal y del dolor. Sin embargo, los incrédulos no tienen la expectativa de posibles respuestas que, aunque no totalmente satisfactorias, nos hablan de una solución divina. Iniciemos con la primera parte, sufrimiento causado por un enemigo. Como los primeros capítulos de Job han mostrado, y según la Biblia lo revela en otras partes, Satanás es un ser real y es la causa directa o indirecta de mucho sufrimiento. En San Mateo capítulo 13, versículos 24 y 25, Cristo refirió esta parábola diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Surge una pregunta: ¿cuándo y por qué Lucifer se convirtió en enemigo de Dios y también de nosotros? En el libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo titulado El origen del mal, dice: Y codiciando la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles, Lucifer, aspiraba al poder que solo le pertenecía a Cristo. El Hijo de Dios ocupaba una posición más exaltada que él. Era igual al Padre en poder y autoridad. Él compartía los designios del Padre, mientras que Lucifer no participaba en los concilios de Dios. ¿Por qué?, se preguntaba el poderoso ángel, ¿debe Cristo tener la supremacía? ¿Por qué se le honra más que a mí? Así fue como Lucifer, el portaluz, el que compartía la gloria de Dios, el ministro de su trono, se convirtió en Satanás, el enemigo de Dios y de los seres santos, y el destructor de aquellos que el Señor había encomendado a su cuidado. Con cuánta razón se nos advierte en el 10º mandamiento: no codiciarás nada que le pertenece a tu prójimo. En Apocalipsis 12, del 7 al 9, dice: Entonces hubo una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12:12. Por eso, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, al saber que le queda poco tiempo. El enemigo de Dios y de nosotros sabe que pronto va a morir. Ezequiel 28:19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. ¿En dónde se terminará la existencia de Lucifer? Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. El enemigo que ha causado tanto sufrimiento pagará por ello conforme a la justicia divina. ¿Y en qué se convertirá? Ezequiel 28:18. Saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. El diablo es un enemigo vencido. Jesucristo es el vencedor. En el poco tiempo que resta para su segunda venida, ¿estamos de su lado cada día o seguimos sirviendo al derrotado? ¿Dónde estaremos al final del milenio? ¿Con Cristo dentro de la santa ciudad o fuera de ella para recibir la segunda muerte junto con Satanás y sus ángeles? Pasemos a la segunda parte, sufrimiento por causa del pecado. No siéndole posible continuar con su rebelión en el cielo, Satanás halló un nuevo campo de acción para su enemistad contra Dios al tramar la ruina de la raza humana. Vio en la felicidad y en la paz que la santa pareja gozaba en el Edén
el deleite que él había perdido para siempre, y estimulado por la envidia resolvió inducirlos a desobedecer y a traer sobre sí la culpa y el castigo del pecado. Trataría de cambiar su amor en desconfianza y los cantos de alabanza en oprobio para su Creador. De esta manera no solo arrojaría a estos inocentes seres en la desgracia en que él mismo se encontraba, sino que también ocasionaría deshonra para Dios y pesar en los cielos. Como los ángeles, los moradores del Edén habían de ser probados. Solo podían conservar su felicidad si eran fieles a la ley del Creador. Podían obedecer y vivir, o desobedecer y perecer. Dios los había colmado de ricas bendiciones, pero si ellos menospreciaban su voluntad, aquel que no perdonó a los ángeles que pecaron, no los perdonaría a ellos tampoco. La transgresión los privaría de todos sus dones y les acarrearía desgracia y ruina. El árbol de la sabiduría había sido puesto como una prueba de su obediencia y de su amor a Dios. El Señor había decidido ponerles una sola prohibición tocante al uso de lo que había en el huerto. Si menospreciaban su voluntad en este punto especial, se harían culpables de transgresión. Satanás no los seguiría continuamente con sus tentaciones. Solo podía acercarse a ellos junto al árbol prohibido. Si ellos trataban de investigar la naturaleza de ese árbol, quedarían expuestos a sus engaños. Se les aconsejó que prestasen atención cuidadosa a la amonestación que Dios les había dado y que se conformasen con las instrucciones que Él había tenido a bien darles. Satanás hizo creer a la santa pareja que ellos se beneficiarían violando la ley de Dios. ¿No oímos hoy razonamientos semejantes? ¿Qué es esto sino el eco de la voz del Edén? Satanás aseveró haber recibido grandes beneficios por haber comido del fruto prohibido, pero nunca dejó ver que por la transgresión había sido desechado del cielo. Y aunque había comprobado que el pecado acarrea una pérdida infinita, ocultó su propia desgracia para atraer a otros a la misma situación. Cuán oportuno es el consejo de Santiago capítulo 4 y versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eva creyó realmente en la palabra de Satanás, pero esta creencia no la salvó de la pena del pecado. No creyó en la palabra de Dios y esto la condujo a su caída. En el juicio final, los hombres no serán condenados porque creyeron concienzudamente una mentira, sino porque no creyeron a la verdad o porque descuidaron la oportunidad de aprender la verdad. La ola de angustia que siguió a la transgresión de nuestros primeros padres es considerada por muchos como un castigo demasiado severo para un pecado tan insignificante, y ponen en tela de juicio la sabiduría y la justicia de Dios en su trato con el hombre. A Eva le pareció de poca importancia desobedecer a Dios al probar el fruto del árbol prohibido y al tentar a su esposo a que pecara también. Pero su pecado inició la inundación del dolor sobre el mundo. ¿Quién puede saber en el momento de la tentación las terribles consecuencias de un solo mal paso? A menudo escuchamos del sufrimiento inocente. Por otro lado, la Biblia habla de la pecaminosidad y la corrupción humanas, lo que genera una pregunta válida acerca del significado de inocente. Si todos han pecado y han violado la ley de Dios, entonces, ¿quién es inocente en verdad? Romanos capítulo 3 y versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. En ese sentido, Job era un pecador. Ni él ni sus hijos eran inocentes. Ellos, al igual que nosotros, necesitamos de la justicia del verdaderamente inocente, Jesucristo nuestro Señor. Finalicemos con la tercera parte, sufrimiento por fidelidad. En Job capítulo 10 y versículo 7, le dice a Dios: Tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre. Job estaba sufriendo porque había sido fiel. Los primeros 2 capítulos afirman eso. Job no sabía que esta era la causa, y si lo hubiera sabido, su amargura y frustración habrían sido peores. Ahora sabemos en 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 12, también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Participar en los sufrimientos de Cristo es el más grande privilegio y el más alto honor. Además de Job,
Hay otros ejemplos en la historia bíblica de sufrimiento por fidelidad, como el de José en Egipto. Génesis capítulo 39. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí mi señora ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? O el caso de Daniel, en la época de Darío el Medo, Daniel capítulo 6. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y daba gracias a Dios delante de él, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres, y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel, y lo echaron al foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y el rey se levantó muy de mañana y fue al foso de los leones. Y llamó a voces a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Es decir, sufrimiento por fidelidad. Al igual que José, que fue echado a la cárcel por la calumnia de la mujer de Potifar. Pero el mayor ejemplo de sufrimiento por fidelidad lo menciona Isaías 53 del 3 al 6. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo padeció por causa de un envidioso enemigo, por nuestros pecados que lo llevaron a la cruz, y por fidelidad a los principios de su santa ley. Aquellos que vivan durante los últimos días de la historia de la tierra sabrán lo que significa ser perseguidos por causa de la verdad. Si somos llamados a sufrir por Cristo, seremos capaces de ir a la prisión como José, confiando en Él como un niñito confía en sus padres. Ahora es el momento de cultivar la fe en Dios. Lo mejor que podemos hacer es estar en estrecha comunión con Él. Y si Él quiere permitir que seamos mártires por su causa de la verdad, esto puede ser el medio de traer a muchos otros a la verdad. Pero no debemos pensar tanto en los padecimientos que sufriremos como fieles hijos de Dios en este breve periodo de tiempo de aflicción, sino en los grandiosos galardones por el bien hacer, el disfrute del cielo, la compañía de los ángeles, la comunión y el amor de Dios y de su Hijo, la elevación y el crecimiento de todas nuestras facultades por las edades eternas. ¿No son acaso incentivos y estímulos poderosos que nos asisten a dedicar a Dios el amante servicio de nuestro corazón? Decidamos hoy que si estamos padeciendo en este mismo momento por causa del enemigo de Dios, o por causa del pecado existente en este mundo, o por ser fieles a los mandamientos de Dios, mantener nuestra confianza en Él y decir como Job en el capítulo 19, 25 al 27, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí.